Buenas tardes, compañeros y compañeras de las unidades UPN. Bienvenidos a este su programa sobre el seminario de la reforma educativa. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Claudia Santizo Rodal de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Déjenme platicarles que hace 2 semanas me invitaron a la presentación de su libro, que se titula Gobernanza y Cambio Institucional de la Educación Básica en México, y me dije muy rápidamente, Claudia tiene que estar con nosotros en este seminario sobre la reforma educativa, porque a nosotros nos está gustando esta idea que se está desarrollando a través de TVUPN, de la Universidad Pública Nacional del Estado de Chihuahua, en las múltiples conferencias que se han dado también sobre ese tema. Y recientemente que estuve en la reunión del Colegio de Directores de la región Centro-Occidente, también me decían que, por ejemplo, la Unidad de Guadalajara ya habían tenido 2 mesas redondas básicamente sobre ese tema. Entonces, es un tema que está emergiendo, que lo estamos compartiendo en toda la República. Nos gusta estar aquí en televisión porque es una forma de no solamente estar más cerca de los compañeros, sino estar sobre los temas de actualidad, y vamos construyendo redes en esto de que si no ven el programa ahorita aquí en vivo, después lo bajan o lo estamos socializando a través de las diferentes redes de la Universidad Pública Nacional. Claudia, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, y ella pertenece al Cuerpo Académico en Gestión Pública y Desarrollo Social de la UAM Coajimalpa. Les decía yo que hace 2 semanas estuve escuchando la presentación y que básicamente por eso nos llamó muchísimo la atención que tuviéramos un libro tan bien documentado, tan bien informado, para poder discutir cuestiones que sí tienen que ver con la reforma, pero que a veces tienen que ver con cuestiones más allá que tocan el ámbito fundamental del sistema educativo nacional. Pues muchas gracias, Claudia, por estar acá con nosotros. Una primera pregunta obligada es básicamente cuáles son los propósitos de la elaboración de un libro de con estas características. Pues quisiera agradecer la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes en esta transmisión. Bueno, el libro busca destacar aspectos que están en el centro de los procesos del sistema educativo y que tienen que repensarse y redefinirse para dar un nuevo rumbo, un nuevo perfil a la educación básica en el país en los próximos años. Básicamente no busca dar una versión acabada, sino establecer líneas de investigación y líneas, temas para debate que se tienen que seguir investigando, tanto cómo los interpretamos desde el punto de vista teórico, como lo que sucede en la práctica en las escuelas. Básicamente el libro tiene 4 capítulos que corresponden al marco metodológico y al marco teórico que se utilizó para el libro. En un primer momento hay una visión macro de lo que condicionan las políticas en México, digamos la situación económica, política, social, las reglas en general en las que se inserta el sistema educativo. Luego hay 2 capítulos de un nivel que con este marco de análisis que utilicé le llamo nivel meso, que es donde está la interacción entre los participantes ya en las escuelas o autoridades intermedias y las escuelas, que es esto de la gestión centrada en la escuela y las buenas prácticas en educación básica. Y cada vez que se analiza el ámbito meso, que es el de la interacción y las negociaciones, está siendo influido por el que me referí como contexto o ámbito macro, y por el que en el libro aparece como el ámbito micro, que son los intereses que intentan promover los actores y que tienen que negociar y dialogar para lograr objetivos comunes. Y una propuesta del libro es que ojalá que esos propósitos comunes estén más orientados hacia lo pedagógico que hacia lo administrativo en las escuelas o lo organizacional. Sabemos que las escuelas tienen que atender todo, que cuentan con recursos escasos para todas esas, digamos, facetas de gestión, pero históricamente ha pesado más el resolver asuntos administrativos o de escasez de recursos que lo pedagógico. Entonces
Lo que se propongo es que sin dejar de atender eso y haciendo lo que se pueda con las condiciones actuales, volteemos un poco más hacia revisar prácticas en salón de clase, comunicación entre escuela y autoridades educativas a distintos niveles. Cuando se habla, por ejemplo, de la gestión centrada en la escuela, en realidad cada escuela es diferente y no todas pueden aprovechar de la misma manera ese espacio de autonomía de gestión. Entonces se propone en el libro que haya una red de apoyo a las escuelas, iniciando por fortalecer las estructuras intermedias, las zonas escolares, por ejemplo, que son las que tradicionalmente han transmitido información y apoyo a las escuelas, pero en esta ocasión se trata de que sigan desarrollando ese papel, pero con más peso en lo pedagógico, es decir, que esa sea la instancia que procura que haya diagnósticos en las escuelas de una zona, tenga una imagen clara de qué tipo de capacitación le hace falta a los maestros en esas escuelas de esa zona, e intente en una nueva visión optimizar los recursos que hay en esa zona. Pues, a ver, yo te preguntaría aquí dos cosas, antes de entrar a la parte metodológica. ¿Hay alguna motivación, digamos, para ir a este tema, la forma de enunciar el texto? Hablas tú de la gobernanza. Yo sé que es un tema muy discutido en México, ¿no? Entonces, una primera pregunta que a mí me asalta, yo sé que hay una parte ya mucho más específica en el propio texto, pero así de manera muy sintética, Claudia, yo te decía dos preguntas. Uno, ¿por qué el asunto de la gobernanza? Y luego, ¿por qué el asunto? Porque es lo que me llama mucho la atención del libro. Vas en esta idea de lo meso de lo macro, pasando por lo meso, y luego ya la parte muy micro de las escuelas. Efectivamente hay muchas definiciones de gobernanza, depende del autor que uno decida seguir o que considere que es más adecuado para lo que uno quiere explicar. En este caso, gobernanza es la reunión de actores, digamos, en su negociación y en su intento de establecer consensos por lograr un objetivo común. Pero para que este tipo de gobernanza se aplique, primero tiene que haber mucho diálogo y mucha negociación para llegar a un objetivo común y entre todos, cediendo intereses de unos a favor del interés, por ejemplo, del logro educativo, llegar a acuerdos sobre lo que se va a realizar. Eso es la gobernanza, la negociación. Un aspecto muy práctico. Sí. Es un sentido, digamos, de lo que se despliega en el terreno de la práctica. Así es, pero está dentro, como no se da en el vacío, está dentro de este ámbito macro que son las reglas que hay en el sistema y los incentivos que contienen esas reglas, y luego cuando bajamos al ámbito meso ya están las reglas más las estructuras concretas de interacción que pueden ser, por ejemplo, la gobernanza en la escuela con todos los órganos colegiados que deben funcionar en la escuela, como el Consejo Escolar de Participación Social, el Consejo Técnico, la Asociación de Padres de Familia, los liderazgos que ejerce el director, algún maestro, algún padre de familia, todo eso compone la gobernanza en la escuela. Y luego están las otras instancias que también forman parte de la gobernanza del sistema educativo, que es la comunicación de esa escuela con su entorno inmediato y con las autoridades educativas que la visitan, que le llevan información o a las que tiene que acudir cuando tiene algún problema que resolver. Todo eso, esas estructuras y sus reglas formales e informales componen la gobernanza. Y luego la otra parte del título es cambio institucional, donde estoy tratando de concientizar que esas reglas formales tienen que cambiar para incentivar otro tipo de conductas que están latentes allí, porque afortunadamente hay otra parte informal que a veces actúa para bien, para resolver problemas concretos en las escuelas. Que dicen que tienen los profesores y los directivos, inclusive los funcionarios, ¿no? Así es, y ese margen de acción a veces da lugar a buenas prácticas. Y esas buenas prácticas, también hay muchas definiciones de buenas prácticas, pero yo estoy partiendo de una definición que hace tiempo un grupo amplio de investigadores decidimos, digamos, darle forma para hacer un estudio que se llamó Buenas Prácticas de Educación Básica en América Latina y que básicamente las definimos como la forma de organizarse para resolver un problema concreto en determinados grupos de escuelas en contextos adversos, porque además todas las buenas prácticas que documentamos en aquel entonces, en el 2005, todas se desarrollaban en contextos de escasez de recursos económicos y también incluso algunas en ámbitos de
violencia, en contextos de violencia. Sí, y aún tenían de así, diferentes países, ¿no? Sí, Tenían Colombia, 18, sí. Brasil, México, y no me acuerdo qué otros países más, ¿no? 18 países latinoamericanos con situaciones muy diferentes y todos a través de esta negociación cercana, cotidiana, a través de esta gobernanza, capaces de generar prácticas que resolvían problemas. Ahora, un problema que tenemos con esas buenas prácticas es que se difunden poco y se sistematizan poco. La labor de aquel equipo de investigadores que participamos en esta investigación que te comento fue tratar de ver qué hacían exactamente los actores una vez que tomaban decisiones, cuál era el método que seguían para resolver el problema, y lo documentamos por ahí en 2 tomos, que en total son como 1000 hojas que te platican qué hacía cada escuela. Y lo presentan en uno de los informes en el COMIE, creo que en Sonora, ¿no? Así es. En aquel entonces, ¿no? Sí. Yo conozco ese y conozco otro que también elaboró la Secretaría de Educación Pública a través de un análisis del PEC que se llama Las Buenas Escuelas Públicas Mexicanas. Así es. Es un reporte muy interesante también. Bien, vamos ahora a la metodología del análisis, Claudia, ¿no? ¿Qué metodología, cómo concebiste la parte metodológica para la elaboración de este texto? Bueno, está inspirada en un autor que se llama Jan Koyman, que es popular en el análisis de políticas públicas. Mi especialidad es análisis de políticas públicas y el sector que siempre he estudiado pues es el sector educativo básico. Entonces hay autores muy populares en muchos países ya, aunque son de origen europeo, digamos, como Jan Koyman, que es holandés, en donde él dice, bueno, tenemos que ver el resultado de las decisiones a distintos niveles. Si bien una decisión operativa en una escuela se va a calificar por su eficacia, por su eficiencia, tenemos que considerar también aspectos de equidad, de legitimidad, y él diferencia, por ejemplo, esta eficacia que se persigue en las operaciones del día al día, pero sin perder de vista la legitimidad de más mediano plazo que van a tener esas decisiones y sus efectos. Después hay otro nivel que ya no es tan operativo, sino que son los principios y valores que promueves con esas acciones cotidianas. Sería un nivel superior y luego llega a un tercer nivel que le llama el de la metagobernanza, que son los principios que guían a los gobiernos. Entonces, ¿qué tanto un gobierno con las políticas que diseña promueve esos valores de equidad, de eficiencia, de eficacia? Y en muchos sectores de política se dice que la equidad tiene que predominar sobre la eficiencia y la eficacia. En este sentido, efectividad es cumplir los objetivos y ese se debe privilegiar siempre. Pero en educación en particular es importante poner la equidad antes que la eficiencia, que es el buen uso de los recursos, no porque no se deba hacer, sino porque la equidad, para ser equitativo, muchas veces requieres más capacitación, más tiempo y más dinero. Es decir, si yo quiero que escuelas de distinto perfil socioeconómico, etcétera, de distinto contexto, lleguen a un cierto estándar de desempeño, va a costar más tiempo, más capacitación y más trabajo que las que están más lejos de lograrlo lo hagan. O sea, en teoría uno tendría que hacer mayor inversión en un sector que en otro, en una parte del sector que en otro. Sí, si no quieres ampliar esa brecha entre las escuelas que necesitan más asistencia, más capacitación y más asesoría y las otras que simplemente con darles mayor espacio de decisión van a salir adelante. Por ejemplo, ahorita en telesecundaria o con los programas de CONAFE tendrían que tener mayor presupuesto que otros sectores. Así es, para no ampliar la brecha y no ampliar la desventaja, porque tú podrás dar muchas herramientas, que es lo que hace cualquier política descentralizadora, pero si no estás compensando con asesoría y capacitación esa desigualdad de capacidades precisamente o falta de experiencia de tomar decisiones, la brecha se va a ir ampliando y entonces Koyman también lo dice, ¿no? La descentralización puede funcionar para bien o para mal, dependiendo de con qué la acompañes. Ok. Entonces, tú dices, hay un ámbito micro, hay un ámbito, dices que es de las decisiones operativas también, ¿no? Así es. Y hay la parte que se refiere a criterios de evaluación, esto que estás diciendo de la eficiencia y la eficacia.
están las instituciones con su regla, y todo eso tú lo vas delineando en esto que yo he venido precisando de los ámbitos micro, meso y macro, ¿no? A mí me gustaría que pudiéramos hacer una síntesis de esta parte, Claudia. Bueno, para mí resulta útil pensar que cuando observo una buena práctica, que fue resultado de negociación entre actores, cuando los actores negocian e interactúan, ese es el ámbito meso, pero nunca deja de estar presente el ámbito micro, que son los intereses que quieren promover o los valores que quieren promover. Y a la vez está presente siempre el contexto donde están, que es el ámbito macro. Entonces, primero hay que hacer un análisis desmenuzando los 3 niveles y luego hay que juntarlo otra vez para una interpretación. Entonces, además de estar viendo los resultados de estas negociaciones, que en ocasiones son las buenas prácticas, también lo combino con el análisis de política pública. Y entonces digo, bueno, en nuestro país siempre las políticas públicas se han definido de arriba hacia abajo, y aquí hay que darle espacio a las iniciativas de abajo hacia arriba, con asesoría, claro, para que esa experiencia, producto de colaboración y confianza entre actores que se decidieron con el poco margen de autonomía que tenían a hacer algo de manera diferente, encuentren un apoyo en el futuro rediseño de los programas dirigidos a las escuelas. Tú estarías en esta línea, por ejemplo, conozco a algunos autores de intentar definir las políticas públicas desde abajo. Digamos que una combinación, porque si bien puedes tener mucha experiencia desde abajo, necesitas cierta capacidad técnica desde arriba para hacerlo un programa público que busque ser eficiente, efectivo, eficaz, equitativo. Por ejemplo, cómo socializar las buenas prácticas, por ejemplo, ¿no? Así es, y cómo compensar a las escuelas que podrían hacerlo, pero porque les falta cierta asesoría técnica o cierta información relevante a tiempo, no pueden tomar las mejores decisiones. Tiene que ser una inspiración, sí, de abajo hacia arriba, pero acompañada de los elementos de expertise técnica de arriba hacia abajo, para que en una combinación funcione mejor, porque ninguna política, digamos, en el extremo de abajo hacia arriba o en el extremo de arriba hacia abajo podría funcionar. Necesita ser una combinación y necesita haber cambios paulatinos, incrementales, para mejorar el diseño de lo que tenemos ahora y sirva a un propósito. ¿Y qué propósitos va a servir? Eso lo debe determinar cada escuela y cada contexto. Es decir, que ahí las autoridades estatales, que de por sí hay mucha diversidad dentro de los estados, deberían tener una voz para adaptar y adoptar programas de acuerdo a sus necesidades. Y una escuela tendría que poder decir, yo no voy a entrar a 20 programas y a 10 concursos por obligación, sino que voy a entrar a estos programas y a estos concursos porque, dado el diagnóstico de los alumnos que tengo ahora y los maestros que tengo ahora, es lo que necesito. Así es. Tiene que haber flexibilidad de ambas partes. El gobierno federal tiene que permitir esa selección de acciones, de programas en las escuelas, sin hacer obligatorio una serie de directrices y concursos que muchas escuelas dicen, bueno, nos desvía de otros aspectos que estamos a punto de lograr. Están puestos ahí en la escuela. Así es, y que están a punto de lograr, pero tienen que dedicarle tiempo a otra cosa porque es un mandato, digamos, federal y estatal. Y eso es ya una concepción inicial, digamos, de lo que después estaríamos conversando sobre la autonomía y la gestión en las escuelas, ¿no? Así es. Entonces, muy rápidamente, ya tú has definido lo del ámbito meso, lo de lo macro, lo de lo micro también, y me parece que entonces ya podríamos, ¿no?, ir como entrando en una segunda parte del libro de las 4, ¿no?, que tú desarrollas en el texto sobre la gobernanza y la política educativa. Entonces, habías dado una primera caracterización del concepto de gobernanza, ¿no? Pero hay una serie, digamos, de elementos que tú revisas, ¿no?, sobre aspectos de la política pública de educación que tú analizas en este libro, pero que dices que se vincula muy directamente con la actual reforma educativa. Y planteas ahí básicamente 3 aspectos, ¿no? Los menciono y luego, si quieres, tú los vas desarrollando. Uno, que es la gestión centrada en la escuela.
el otro, los principios que orientan a la política educativa, y la tercera, que sería la organización del sector educativo. Sobre digamos, son tres elementos que están evidentemente planteados en la reforma, pero que tú de alguna manera vas recuperando también en este texto, ¿no? Si podrías rápidamente ir como explicando cada uno de estos aspectos que tú recuperas. Sí, bueno, el primer tema es este tema que está de moda en todos lados, no nada más con la reforma, que es la gestión central de la escuela, y que tiene muchos significados también dependiendo del contexto de las escuelas que estemos hablando, del país que estemos hablando. De hecho, en varios estudios que ha hecho el Banco Mundial, dice, bueno, hay N modelos de gestión central de la escuela dependiendo del país donde estemos y dentro del país de ciertas áreas también geográficas, provincias, estados dentro del país. Y se puede entender de muchas maneras. Aquí, digamos que la parte interesante del asunto es cómo hacer una gestión centrada en la escuela que realmente ayude a las escuelas a ir creando capacidades de coordinación, de comunicación dentro de la escuela, entre escuelas y las escuelas con sus autoridades y el contexto donde están. Se puede entender de muchas maneras. Hay quien podría utilizar el término gestión central de la escuela para decir, bueno, que las escuelas resuelvan sus problemas y que busquen apoyo por sí solas, y prácticamente no todas podrían hacerlo. Estaríamos dejando una parte importante de escuelas con la capacidad de hacer algo, pero sin poder hacerlo. Y también se puede entender esa gestión central en la escuela como una intencionalidad de crearles una red de apoyo, una red de colaboración que puede ser pública, social, con cooperación privada, hasta con trabajo voluntario, donde la escuela puede ir estableciendo sus objetivos y todos estos participantes diversos puedan ver cómo coadyuvan con la escuela sin quitarle, digamos, la última palabra a la escuela. Y la escuela, pues dentro de ciertos márgenes de ley general de educación, etcétera, sin contravenir la ley, utilizando estos ámbitos de autonomía. Es decir, la gestión central de la escuela también tiende a privilegiar resultados. En ese sentido, las evaluaciones también se pueden utilizar de una manera positiva o no tan positiva si esas evaluaciones no distinguen entre la escuela que está siendo evaluada. Por ejemplo, en Chile, el sistema CIMSE que evalúa escuelas, cuando tú interpretas los resultados de las escuelas, te lo presenta en 5 categorías. Y de tal manera que en cada categoría se está comparando escuelas que son similares en tamaño, similares en recurso económico, similares en un contexto social, cultural, y sobre todo lo que destaca ese sistema, que es que una escuela debe medir su rendimiento respecto a sí misma y su mejoría respecto a sí misma. Si aplicáramos con la gestión centrada en la escuela un énfasis en resultados, tendríamos que apreciar un buen resultado dependiendo del momento en el que la escuela parte para mejorarse a sí misma en cualquier aspecto, y no tanto con un estándar diciendo todas las escuelas tienen que llegar al mismo paso y al mismo tiempo a este estándar. No, cada escuela va a tener sus tiempos y va a necesitar una más recursos que otra y una más asesorías y más capacitación que otra para llegar a ese estándar. Es decir, el ideal de tener un estándar nacional es bueno porque te fijas un propósito, un objetivo, una meta, pero los caminos para llegar a ese estándar son muy diversos. Son diferenciados. Son diferenciados y requieren distinto tipo de tiempo, de dinero, de capacitación. Y la posibilidad de comparar entre escuelas sería solamente aquellas que tuvieran las condiciones iguales. Así es, y sobre todo hacer un énfasis al principio que la escuela se compara contra sí misma con su desempeño del año anterior, digamos. Porque no se trata, sería muy perverso poner a competir escuelas, sobre todo si parten de pisos distintos. Como lo hace la prensa nacional, porque lo que hace la prensa nacional es dar los resultados y poner a concursar a todo el mundo, la parte de los ratings, todo ese tipo, digamos, de política pública de comunicación que te golpea mucho en términos de educador o de profesor o de escuela, ¿no? Así es, no es muy recomendable generar esa competencia porque no todos tienen los mismos recursos para competir. Es decir, escuelas con mucha experiencia, donde haya directores que ya tienen doctorados en gestión y maestros que tienen maestrías en gestión y una comunidad de padres muy participativa y además un empresario local ahí junto que
aporta a la escuela conocimiento y dinero porque sus empleados van a esa escuela y le interesa pues que salgan mejor porque después los va a capacitar de una mejor manera, es distinto a una escuela que está con un director nuevo, con maestros que no asumen un liderazgo muy claro, con padres de familia poco participativos, que no tiene otro, digamos, participante relevante más que su presidente municipal porque es una zona de bajo desarrollo y va a tener un panorama muy distinto para llegar a ese mismo estándar. Entonces, lo que debemos procurar o lo que la política pública debería procurar es que todos tuvieran oportunidad de llegar a ese estándar y entonces sí exigir en términos de lo que va siendo posible a cada escuela. Y ahí es donde se vuelve muy importante esta estructura intermedia que va a ser la que esté pendiente, por ejemplo, el supervisor escolar que conoce muy bien sus escuelas, va a estar pendiente de qué escuela se le va quedando rezagada y por qué, cuáles van bien, es decir, es como el supervisor escolar ahí tendría el papel de estar midiendo qué le hace falta a una escuela con relación a otra para ver si puede optimizar esos recursos en la misma zona o bien si necesita pedir a los gobiernos estatales o al trabajo voluntario de universidades, etcétera, algún tipo de asesoría especial para que la escuela no se quede rezagada. Sí, algún académico me decía que, por ejemplo, este derecho debería ser el punto central de la modificación en una reforma educativa, el derecho que todos tuviéramos el mismo estándar, porque obligaría efectivamente al Estado, a la parte federal y a la parte estatal, a establecer políticas diferenciadas y con estrategias diferenciadas para poder lograr efectivamente la parte del estándar. Y el siguiente rubro que tú planteas son los principios de política pública, pero aquí haríamos un pequeño espacio, Claudia, para dar pie a una comunicación nuestra de la Universidad Pública Nacional y luego continuamos la conversación contigo. Okay. Muchas gracias. Gracias. Vamos a esta pausa. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Continuamos, Claudia, con los principios de política pública. Aquí ya habías explicado algo en relación a la equidad y la eficiencia y por qué la equidad tendría que ser primero, ¿no? Nada más para reiterarlo a nuestro público, sí, ¿por qué esto de la equidad tiene que ser primero que la eficiencia? Bueno, básicamente cuando uno usa marcos metodológicos de políticas públicas,
Hay 4 conceptos que son básicos y que no todo el mundo entiende de la misma manera. Uno tiene que ser muy explícito de qué está entendiendo en cada concepto. Y uno es el de efectividad, que es lograr objetivos, el de equidad, que idealmente para procurar el bienestar social es dar más a quien menos tiene, el de legitimidad, que va más allá de la legitimidad conferida por la regla formal o por la ley formal, sino la legitimidad que confieren pues líderes de comunidades, distinto tipo de personajes y las mismas personas participando en algún proceso de toma de decisiones, y la cuestión de la eficacia en cuanto al mejor uso de recursos de todo tipo, de información, de conocimiento, de expertise, materiales, financieros, recursos de todo tipo, que a la larga hacen una red de colaboración, digamos. Entonces, en estos principios de política pública en particular, desde mi punto de vista en la educación, la equidad debe estar primero que la eficiencia, por una razón que ya comentábamos. No todas las escuelas van a llegar al mismo paso a los estándares. Ser eficaz sería llegar a los estándares a cualquier costo, y que pudieras, digamos, como hacedor de políticas, poder reportar un indicador, informar un indicador de 100,000 escuelas alcanzaron este estándar. Ahí estarías privilegiando esta cuestión de la eficacia, de la eficiencia, perdón, pero estarías dejando de lado la equidad porque no estarías pensando en las otras 100,000 escuelas que necesitaban más que las otras para poder llegar también a esos estándares. En ese sentido, poner la equidad en segundo plano es lo que nos amplía las brechas entre quienes logran cubrir o llegar a los objetivos y los que no. Por eso es que el libro dice, primero hay que ver la equidad porque la política pública tiene la obligación de servir a todos en la medida en que cada quien lo necesite. Ok. Y el último aspecto que tratas en esta segunda parte del libro es lo que tú haces referencia a la organización del sector educativo. Que hasta el momento ha sido muy vertical, muy jerárquico, muy basado en el control, en la supervisión y por definición poco importante en la cuestión de la colaboración y la confianza que se puede ir generando en las comunidades escolares para dejarles decidir y actuar. Es un aspecto que no se ha estudiado mucho, esto de la reputación, la colaboración y la confianza en las escuelas como comunidades de aprendizaje, y tiene mucho potencial porque los autores que escribieron sobre este tipo de relaciones en comunidades pequeñas llegan a decir que cuando se fomenta esta colaboración, confianza y reputación, se obtienen resultados positivos en términos de bienestar social. Por ejemplo, la Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom, en su libro La tragedia de los comunes, lo que dice es que cuando tenemos una comunidad de gente cercana que se ve todos los días y alguien no está cooperando en esa comunidad para preservar un recurso, hay digamos, una reprimenda moral por no cooperar. Y la comunidad, como es muy cercana y la gente no tiene otra comunidad a donde irse, prefiere conservar una buena reputación y colaborar al objetivo común que estar en contra de los demás, porque al final repercute en un perjuicio para ti. Es decir, Elinor Ostrom, cuando pone el ejemplo, dice, bueno, hay una comunidad de pastores que utilizan indiscriminadamente un pastizal para que vayan sus borreguitos a pastar ahí, y la comunidad se da cuenta que si sigue con esa conducta el pastizal se va a acabar y no van a tener de qué vivir. Entonces Elinor dice, quien entiende estas reglas de colaboración pone reglas, un líder de la comunidad pone reglas, y a quien no las obedece se le castiga de alguna manera moral. Por ejemplo, si un vecino necesita del otro porque el otro tiene un camión de redilas y es en el que llevas a vender los borregos, si el otro no coopera con un horario en el cual pueden pastar los borregos, le niegas ese medio de transporte y no tiene más que cooperar porque si no se perjudica. Es decir, esta colaboración de la que habla Elinor es muy interesante porque logró probar buenos resultados
o malos por la falta de cooperación en muchos países del mundo, en China, en muchos países del mundo. Y ella veía que las reglas de convivencia y colaboración eran las mismas, de tal manera que cuando tú pones reglas, en este caso de horarios para ir a pastar, para no agotar ese recurso común del cual vive la comunidad va forzando a que todos cumplan las reglas y quien no las cumple va quedando aislado. Lo mismo se puede hacer en las escuelas porque son comunidades que se conocen, que conviven y, por ejemplo, algunos directores lo entienden muy bien, lo aplican muy bien. Por ejemplo, si hay un problema de indisciplina por parte de algunos alumnos, se habla con los papás, con los demás papás y los mismos papás presionan a los padres del alumno o alumna que está teniendo un comportamiento que está dificultando la clase y le dicen, bueno, mira, somos la misma comunidad, si tu hijo ahorita no coopera dejando de hacer bullying que está tan de moda o de molestar a los demás que está tan de moda analizar esto, pues nosotros no vamos a cooperar contigo cuando se necesite hacer algo, un evento, cualquier cosa para lo que tú necesites nuestra ayuda, necesitas mostrarnos que ahorita vas a colaborar con nosotros en el objetivo de mejorar el ambiente escolar, de mejorar la convivencia. Y todos estos son ejemplos de gestión y autonomía de la escuela. Pero tú planteas en el libro también que es necesario ir haciendo modificaciones de las estructuras intermedias. Así es, así es. Esas estructuras intermedias deben contar con personal que pueda asistir técnicamente para las cuestiones pedagógicas a las escuelas. Es decir, hasta ahora juegan un buen papel en asistir a las escuelas con trámites, con requerimientos, con bajar información, pero se necesita otro tipo de involucramiento y que empiece a funcionar más el consejo técnico, porque en teoría hay un consejo técnico en las escuelas y un consejo técnico de supervisión escolar. Es decir, está establecido en las reglas, ¿no? En las reglas de operación de los programas, de la propia secretaría, pero en la práctica, cuando se reúne este consejo, incluso a nivel supervisión, pocas veces o poco tiempo del que se reúnen, que puede ser una vez o dos al mes o tres, tanto como el supervisor convoque y los maestros logren reunirse, puede desviarse de lo pedagógico y puede terminar en otros asuntos. Y son espacios muy ricos porque ahí en esos consejos técnicos de zona, pues están los directores de todas las escuelas de la zona, a veces acompañados de algún maestro, y es ahí donde se debe plantear qué necesitan las escuelas de la zona en términos pedagógicos. ¿Eso es lo que estarías llamando tú también estructuras horizontales o se refiere a alguna otra cosa? Bueno, la horizontalidad la estoy proponiendo desde la escuela y en la estructura intermedia también, para que todos estén en un mismo plano de oportunidad de opinar, de dialogar, de crear acuerdos, y que no se siga viendo como la estructura intermedia mandatando a la escuela a hacer algo en particular, sino que haya una relación más horizontal, en donde lo que la escuela quiere priorizar tiene un nivel de importancia en una zona igual al que tienen las otras escuelas, y que entonces el supervisor debe consensuar qué se va a hacer ese año, porque no se puede hacer todo con los recursos que hay y que se pueden conseguir para que las escuelas logren sus objetivos. Y a veces, como ocurre en toda negociación, si hablamos de una zona de 10 escuelas, pues a veces se logrará ir persiguiendo el objetivo que plantean 5 o 6 de esas escuelas, y al otro año un objetivo que planteen las otras 4 escuelas que en ese año no lograron predominar. Aquí lo importante en estas negociaciones, y lo dicen los teóricos de la colaboración también, es que no siempre domine el mismo tipo de interés o el mismo grupo que promueve el mismo interés, sino que haya un dominio, digamos, un liderazgo compartido. Y en un sentido también más equitativo, como lo estabas mencionando previamente. Así es. Bien, ahora vamos a la tercera parte del texto, que, bueno, este es todo el tema de la gestión central de la escuela, sobre la cual ya abordamos algunas cosas, pero acá lo importante, y bueno, y esto ya sí tiene que ver también igual más directamente con todo el asunto de la reforma educativa, está planteado este primer punto de cuáles tendrían que ser, cuál tendría que ser la política pública hacia la escuela en relación a este tema,
y luego pues, abordaremos un segundo tema que tiene que ver con la evaluación, ¿no? Del desempeño escolar sobre este tema en lo particular, ¿no? Entonces, desde la política pública, Claudia, ¿cómo sería esto de la escuela, la política centrada pues en la escuela? Bueno, los programas que se derivan de una política pública en particular están determinando con sus reglas qué puede o qué no puede hacer la escuela y están determinando sus ámbitos de acción y la asesoría que le pueden dar a las escuelas. ¿Podríamos ejemplificarlo con algún programa, por ejemplo, con el PEC? Sí, bueno, el programa Escuelas de Calidad, que en su origen, en sus objetivos, en sus reglas de operación, tiene muchas buenas ideas. El problema es que para llevarlas a la práctica volvemos al punto de que cada escuela parte de una circunstancia diferente y de que venimos de un sistema altamente centralizado. Y un ejemplo muy claro, si vemos el PEC en retrospectiva, cuando inició en 2001, se le dijo a las escuelas, ustedes pueden elaborar un proyecto, los vamos a calificar y les vamos a dar un recurso. Desde cada coordinación estatal del programa se va a decidir qué escuela va a tener un recurso. ¿Y qué hicieron las escuelas en ese momento? Se nota ahí otra vez esta diferencia de la que yo hablaba, de las escuelas con más capacidad técnica y más experiencia en la toma de decisiones y las que no la tenían, porque cuando se recibe aquella primera entrega de proyectos a nivel nacional, casi todos los proyectos eran una copia del proyecto que como modelo había puesto el programa Escuelas de Calidad, es decir, todos los proyectos eran mejorar lectura y escritura y de la misma manera. Solo un grupo de escuelas… Que tenía que ver con el proyecto anterior. Que tenía que ver con el proyecto escolar que le llamaban, ¿no? Sí, o de gestión escolar, o con lo que el PEC había puesto como ejemplo. Lo tomaron como una pauta porque pocas escuelas tuvieron el personal adecuado y el diálogo adecuado para proponer un proyecto de acuerdo a un diagnóstico de la escuela. Es decir, fueron pocos los proyectos en esa primera entrega que, por ejemplo, plantearon matemáticas lúdicas para los niños de quinto y sexto año, porque en esta escuela eso es lo que hace falta. Más bien se recibió como un machote, como un estándar de proyecto, y poco a poco, con el tiempo, las escuelas que adquirieron capacitación o que por alguna razón llega a esa escuela un director o un profesor con más experiencia en hacer proyectos de acuerdo a diagnósticos, entonces tú ya ves en las siguientes entregas de los proyectos más originalidad. Pero luego hubo otros problemas. La escuela, la realidad de la escuela mexicana con tantas carencias de infraestructura, dedicaron, por ejemplo, las escuelas que estuvieron 4 o 5 ciclos en PEC, dedicaron los primeros a resarcir fallas en la infraestructura, de todo tipo, bardas perimetrales por la seguridad de los niños, pisos, techos, rejas, luego vino la moda de hacer aulas de cómputo, que también hizo que los recursos se fueran hacia ese rubro, sin plantearse primero la cuestión pedagógica de cómo una nueva herramienta puede ayudar cuando no has fortalecido la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón. Es decir, se equiparon de tecnología cuando la tecnología sin una buena herramienta pedagógica detrás te puede llevar a cometer los mismos errores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, solo que con una herramienta más sofisticada. Y otra cosa que fue muy notoria en esta falta de experiencia de las escuelas de tomar decisiones y de planear fue que no previeron el mantenimiento del quién iba a pagar de dónde iban a pagar la cuenta de internet, de quién iba a reparar las máquinas, quién le iba a poner tóner a la impresora, por poner ejemplos sencillos, pero hubo fallas de planeación. Pero al final lo que tú afirmas en el texto es que en el caso del programa de escuelas de calidad sí lo que hace es promover, digamos, un pequeño espacio, dices en el texto, para que las comunidades escolares tomen decisiones. Ese sería un ejemplo de una política pública que a lo mejor en este cambio de las reglas de operación y el cambio de los proyectos en la operación concreta, sí te va generando ese espacio, en cambio habría otros que no. Sí, fue generando una práctica en las escuelas, sobre todo las que lograron permanecer en el programa hasta el tiempo límite que el programa estableció, sí lograron que se hiciera un ejercicio
de toma de decisiones colectivo para el cual no había oportunidad antes, porque además se les pide que constituyan el Consejo Escolar de Participación Social. Un muy buen ejercicio que pudo demostrar que con pocos padres en esos consejos se lograban muchos cambios. De entrada, el cambio de apertura de información hacia la comunidad escolar, la oportunidad de que los padres de familia propusieran en ese consejo prioridades que para ellos son importantes, la oportunidad de estar en un mismo consejo junto con maestros, porque si vemos la estructura antes de que operaran estos consejos, pues estaba el consejo técnico solo con maestros y el director, y la asociación de padres solo con padres. Pero esta es una instancia que los reúne, que la preside en la mayoría de los casos el director, y que abre un espacio para escuchar opiniones diferentes y necesidades diferentes. Sin embargo, solo en algunas escuelas se ha utilizado a su máximo potencial. Por ejemplo, de muchas de las inquietudes que plantean los padres de familia en esos consejos escolares, en algunas escuelas ha salido la idea de talleres para padres o escuela para padres resolviendo esas demandas. Pero otra vez, no todas las escuelas tienen la capacidad de convertir eso en decisiones concretas, en programas concretos. Bien, y el tema que también tratas aquí en la gestión centrada en la escuela, pues es uno de los puntos a veces de conflicto, ¿no? Que es la evaluación del desempeño escolar. Y acá tú hablas, bueno, de la prueba enlace, pero en términos generales, ¿no? Estos elementos que han sido incorporados, ¿no?, en la gestión de las escuelas, que tienen que ver con la evaluación, ¿de qué manera las podemos recuperar? Como esto de lo que tú hablas en el propio libro, de lo de enlace, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, el libro hace una crítica a cómo usar los instrumentos y qué peso darles, porque si bien enlace ha sido como una directriz de política pública hacia las escuelas donde se les dice que cada año tienen que salir mejor, lo que resulta en un mal diseño de política es decirle a una escuela rural y a una escuela urbana, por ejemplo, que ambas tienen que mejorar 80 puntos en enlace. Sí, eso es, ¿no? Entonces, absurdo. Volvemos a lo mismo que decía, hay que ver de qué piso parte cada quien para poner ese tipo de metas. Hasta ahorita el sistema en México no ha hecho lo que comentaba yo que en Chile sí se hace, que es ponerle su meta a lograr a la escuela de acuerdo a dónde está, a su última medición, y ponerle una meta real y darle instrumentos para que la alcance, porque poner metas así en nivel abstracto, como se ha hecho en México, está yendo en contra de las escuelas que tienen más dificultad para lograr mejoras. Y sobre todo hay otro punto, Enlace está midiendo cierto tipo de habilidades, pero no está midiendo, por ejemplo, cómo se desarrolla la práctica en la clase, en el salón, qué es lo que hace el maestro en clase, cómo si el maestro, por ejemplo, innovó para enseñar alguna clase, eventualmente sí se va a reflejar en un mejor examen por parte de los niños, pero el punto central es que no se está premiando a la escuela por innovar, no se está enfatizando más el aspecto de colaboración entre maestros para innovar, mejorar la comunicación con los padres de familia, por ejemplo, para que también de alguna manera se corresponsabilicen de la educación de los niños, sino que simplemente se están reportando números, resultados de un examen, sin el análisis de qué hay detrás de eso para que se llegue a ese resultado. Digamos, en ese sentido, por ejemplo, se habla de instrumentos para hacer el análisis del desempeño docente, por ejemplo, ¿no? O sea, tendríamos que acompañar esta gestión centrada en la escuela, no solamente de la aplicación de este tipo de pruebas, como la de enlace o como la de Scale o como cualquier otra, ¿no? Con este otro tipo, digamos, de evaluaciones, de las cuales ya hay instrumentos también diseñados, ¿no? Que tendrían que ver básicamente con la mejora de la escuela. Así como ya nos queda muy poquito tiempo, vamos a irnos al último capítulo, Claudia, que bueno, a mí me interesa sobremanera porque hemos trabajado también sobre esos aspectos de lo que tú llamas las buenas prácticas, y es la parte más micro y yo creo que lo que hay que recuperar del propio sistema educativo, ¿no?
Aquí en la parte de las buenas prácticas, tú ya habías definido este concepto de las buenas prácticas, dices que hay muchas formas de definir buenas prácticas, ustedes dieron una, ¿no? Y básicamente pones algunos ejemplos que me gustaría que de manera muy sintética los narraras, ¿no? Y de ahí pudiéramos derivar algunas lecciones importantes para el propio sistema y en todo caso también para la propia reforma. Sí, básicamente escogí de entre varios casos que afortunadamente, a pesar de que hemos hablado de este sistema tan centralista, en varios países, no solo en México, pues han podido florecer. Uno de los casos es el de la comunidad birrárica en Nayarit, que tuvo como buena práctica lograr una educación intercultural bilingüe en su comunidad. Ellos no tenían toda la educación básica completa bilingüe y es a raíz de la movilización social de líderes locales y la fortuna que tuvieron de acercarse con su presidente municipal y otras autoridades que luego los acercaron al ITESO allá en Jalisco para obtener una colaboración y desarrollar las gramáticas bilingües, y luego el ITESO, a través de la estructura internacional, de los vínculos internacionales que tiene, pues lograr atraer financiamiento incluso alemán y de la propia Fundación Ford. En aquel tiempo tenía un programa en México de apoyos a la educación básica y se hace toda una red, lo que llamo red de colaboración, que en el libro hay un esquema de la red que logró armar esta comunidad con la ayuda de especialistas para tener hoy una primaria, bueno, un preescolar, una primaria, una secundaria y una preparatoria intercultural bilingüe, y además la preparatoria con oficios, para que los jóvenes de esa comunidad ya no tengan que irse de la comunidad ni para estudiar ni para encontrar trabajo. Ese es el ejemplo de cómo un buen diagnóstico y una educación adecuada al contexto mejoran la calidad de vida, el bienestar social de la población en poco tiempo. No tienes que esperar 20 años para evaluar esto. Nos resulta con la reforma, ¿no? Así es, no tienes que esperar mucho tiempo, es decir, en la primera generación de jóvenes que ya no se tuvo que ir para estudiar secundaria, prepa y tener un oficio, tú ves un resultado positivo en ese momento y no tuvo que pasar mucho tiempo. Logran muchas otras bondades, que es que los docentes de esas escuelas son gente de la propia comunidad, preparada por la fundación alemana DBB para ser maestros. Esta es una fundación que provee educación a adultos y que en esta ocasión hizo un modelo para enseñar a los adultos cómo ser maestros. Y eso ha sido un éxito porque la gente vive ahí, no sucede que el maestro que lo mandan a una escuela rural a dar clase al año se va, sino que es gente que está ahí y está viendo el beneficio de continuar con el proyecto. Incluso ya hay historias de jóvenes que han terminado hasta la preparatoria y que ahora son maestros, van renovando la planta de maestros para todo este sistema intercultural bilingüe. Bueno, otra de las prácticas que documento aquí es la del Centro Educativo Narciso Basols en Querétaro, una asociación civil formada por docente que nació hace más de 25 años con un café literario. Así empezó las reuniones informales junto a un centro de maestros, y que a lo largo del tiempo y con la experiencia que tienen se fueron dando cuenta que necesitaban más capacitación y diferente que la que proveía el centro de maestros. Los centros de maestros y los talleres que proveen la SEP son de corte muy individual. El maestro se inscribe, obtiene su certificado, le da puntos, tienen un carácter muy individual. Examen, exacto, y además le da permiso el supervisor, el director, toma su curso y hasta ahí. Pero los cursos que da el Centro Educativo Narciso Basols tienen otra característica. En primer lugar, para que una escuela pueda tomar un curso de los que ofrece, que además lo que ofrece viene de una demanda de los propios maestros, tiene que ser todo el colectivo escolar. Se firma una carta compromiso en donde el director y todos sus maestros se comprometen a ir a las sesiones y a terminar el curso y luego a poner en práctica lo que aprendieron en su escuela como colectivo. Es una formación centrada en la escuela. Sí, así es, en esos cuerpos colectivos de las escuelas. Ha dependido mucho su éxito en distintos sexenios de
la bondad o la buena práctica que logran ver las subsecretarías de Educación Básica en Querétaro. Es decir, hay administraciones que han tenido una relación muy estrecha y cercana con el Basols y hay administraciones que no han tenido ninguna relación con el Basols. Ha habido administraciones afortunadas donde un jefe de sector, con la autonomía que tiene, sin contravenir ninguna reglamentación, de repente dijo: yo quiero que las 70 escuelas que hay en este sector tomen esos cursos, y lo hizo posible. Así es, y entonces es una práctica de capacitación diferente, porque aquí lo que importa es cómo funciona en una primaria el maestro desde primero hasta sexto. Ahí sí se promueve una reforma integral de cómo se va a enseñar y va todo muy con un seguimiento muy puntual. En las escuelas completitas, ¿no? Y en este caso pues hay toda una relevancia. Ya para ir cerrando nos quedan casi como 1 minuto y medio, ¿no? Hay algunas lecciones. Tú planteas 2 muy importantes de manera muy sintética. Si las puedes plantear, Claudia, para poder ya cerrar esta riquísima conversación contigo. Sí, bueno, básicamente presento dos conclusiones. Una es que las escuelas están entrando en un proceso de aprendizaje organizacional ellas mismas, con las que están trabajando en colectivo. Ahí otra vez retomo teorías muy conocidas de aprendizaje organizacional, en particular a Chris Argyris, donde él dice, bueno, cuando vemos que un resultado no es el resultado que deseamos, no solo debemos regresarnos a modificar las acciones que hicimos, sino que hay que cuestionar las reglas que estamos siguiendo y hay que modificar las reglas del juego. Y en modificar las reglas del juego es donde entra toda la reestructuración que estoy proponiendo de las estructuras intermedias, qué le permiten y cómo se relacionan con las escuelas y qué servicios le dan, y dentro de la propia escuela, qué tanto pesa esa relación hacia afuera para hacer las cosas mejor. Entonces, no basta con decir este año no logramos los objetivos, vamos a intentar acciones diferentes, sino que hay que pensar otra vez qué valores estamos promoviendo de eficacia, eficiencia, equidad, legitimidad y desde luego de aprendizaje educativo con las acciones que ya realizamos para replantear otra vez las acciones y los principios, los valores que están detrás de esas acciones. Y volvemos otra vez de la micro a la meso, ya a la macro. Así Oye, es. Claudia, pues muchísimas gracias por esta conversación. No, al contrario. Y a ustedes, compañeros de las unidades UPN, los invitamos a seguir nuestro programa en TV UPN sobre el seminario sobre la reforma educativa. Gracias de nueva cuenta, Claudia. Gracias. Gracias a todos ustedes y ustedes síguenos viendo. Gracias.